Muchos de nosotros recordamos los primeros teléfonos móviles, que eran significativamente menos funcionales que los modernos smartphones pero increíblemente fiables. La evolución de la vida en la Tierra refleja esto de alguna manera. Así como la tecnología se ha vuelto más compleja y ha abierto nuevas posibilidades, también lo ha hecho el desarrollo de los organismos vivos. Los organismos complejos permitieron la colonización de nuevos entornos y la creación de nichos ecológicos. Sin embargo, los sistemas de vida complejos generalmente no son muy resilientes a los cambios ambientales, especialmente cuando esos cambios son repentinos y drásticos. El clima es inherentemente variable. Cambios en la actividad solar o volcánica, la configuración de los continentes y las corrientes oceánicas pueden afectarlo significativamente. A lo largo de los últimos 500 millones de años, la vida en la Tierra ha enfrentado al menos 5 extinciones masivas, durante algunas de las cuales más del 70% de las especies desaparecieron. Durante la mayor parte de la historia geológica, el clima fue mucho más cálido que en la actualidad y no había glaciares en los polos. Sin embargo, nuestra especie surgió durante una edad de hielo. Hace aproximadamente 12.000 años comenzó un periodo interglaciar más cálido, el Holoceno. Este periodo, como cualquier cambio climático, llevó a la extinción de algunas especies animales. Curiosamente, el amor por la naturaleza y el deseo de ayudar a nuestros semejantes, comunes entre muchos, no es inexplicable. Según el biólogo Victor Dolnik, en el pasado, las tribus más agresivas en su expansión y que cazaban indiscriminadamente a menudo perecían. Aquellos que trataban la naturaleza con más cuidado, estableciendo reglas de caza, sobrevivían. Con la llegada del cálido Holoceno, a pesar de la extinción de la megafauna, la humanidad prosperó. Los ríos se volvieron más abundantes y vastas áreas se volvieron adecuadas para la agricultura. La agricultura cambió fundamentalmente la existencia humana, permitiendo aumentar la densidad de población y surgir civilizaciones. Sin embargo, vale la pena señalar que la agricultura no es solo una invención humana. Las hormigas desarrollaron la agricultura hace decenas de millones de años. Los primeros agricultores estaban ligados a los valles de los ríos, donde las inundaciones depositaban limo rico en nutrientes y proporcionaban agua para los cultivos. Estos primeros agricultores eran bastante vulnerables. La variedad de plantas cultivadas en una región dada era baja, lo que los hacía susceptibles a las variaciones climáticas. Cada cultivo tiene su rango óptimo de temperatura y requisitos de agua, y años atípicos podían devastar las cosechas. Además, la selección genética estaba en su infancia y muchos cultivos no eran muy diferentes de sus ancestros silvestres, produciendo pequeñas cantidades de granos pequeños. No obstante, el cuarto y tercer milenio antes de Cristo fueron generalmente favorables, y las civilizaciones florecieron en el cercano Oriente, el norte de África y el sur de Asia. Pero alrededor de hace 4200 años, todo cambió. Como sabemos, hace 4150 años, el reino antiguo en Egipto colapsó y la construcción de estructuras monumentales cesó. El declive no se limitó a Egipto. Same desapareció, los cutianos destruyeron el estado acadio, la civilización del Valle del Indo cayó, e incluso el noreste de China se vio afectado. En las estepas del sur del Mar Negro y el Mar de Azov, la cultura de las catacumbas desapareció, siendo reemplazada más tarde por nuevas poblaciones. El Dr. Fek Hassan y Sarah Park presentaron evidencia de una severa sequía que comenzó en el antiguo Egipto alrededor de hace 4200 años, durando varias décadas. Las precipitaciones disminuyeron a la mitad y las inundaciones del Nilo trajeron poco limo fértil, llevando a hambrunas, disturbios sociales y fragmentación que duró unos 40 años. Un texto autobiográfico de Ang Fifi, un gobernador del Alto Egipto, describe hambrunas y canibalismo durante este tiempo. Simultáneamente, las lluvias monzónicas dejaron de llegar a las ciudades del Valle del Indo, causando que los ríos y canales de riego se secaran, llevando a la disminución de la población y al abandono. La sequía, o aridificación, no fue el único problema.
En el cercano oriente y el norte de África, las tormentas de polvo estacionales intensas, vinculadas al colapso del Imperio Acadio, se hicieron comunes. El Dr. Harvey Weiss identificó por primera vez una capa gruesa de polvo arrastrado por el viento en el noreste de Siria, indicando una sequía severa. Investigaciones posteriores confirmaron evidencia generalizada de sequía en gran parte de Eurasia, con sedimentos lacustres en Mongolia Interior indicando también una aridificación significativa. Stacey Caroline de la Universidad de Oxford señaló que durante mucho tiempo sospechamos de una catástrofe climática alrededor de este tiempo, que afectó a los sumerios, al Valle del Indo y a las civilizaciones egipcias. Sin embargo, faltaban pruebas concretas. Caroline y sus colegas encontraron pruebas consistentes al estudiar estalactitas en cuevas que revelaron una disminución significativa de la precipitación alrededor de hace 4.260 años, marcando una sequía que duró más de 3 siglos. Concurrentemente, los niveles aumentados de magnesio y calcio en las estalactitas indicaron tormentas de polvo intensas. Durante este periodo, el límite de la estepa y el bosque estepa se desplazó 200 kilómetros al noroeste desde su posición actual. La causa de estos cambios climáticos probablemente involucró una reducción de las corrientes oceánicas cálidas, disminuyendo el aire húmedo que llegaba a Eurasia, reduciendo a la mitad las precipitaciones y asestando un golpe severo a la agricultura temprana, llevando a la caída de las antiguas civilizaciones. Sin embargo, algunas plantas de estepa pudieron sobrevivir incluso en condiciones áridas, aunque su biomasa disminuyó. Esta resiliencia dio lugar a un nuevo tipo de economía, el pastoreo nómada. El cambio climático a gran escala hace 4.200 años llevó a muchos agricultores en regiones áridas a convertirse en nómadas, confiando en el ganado y el movimiento constante hacia nuevos pastos. Esta adaptación permitió la supervivencia durante las sequías, abriendo un acceso fácil a la hierba para el ganado en invierno. Aunque el clima se volvió más favorable después de unos siglos, continuó causando desafíos significativos. Por ejemplo, un grupo internacional de climatólogos liderado por Sulfo Byn Nam del Instituto Federal Suizo concluyó que el cambio climático jugó un papel clave en la caída del Imperio Romano. Su estudio de anillos de árboles mostró que los periodos de veranos cálidos y húmedos coincidieron con la prosperidad de las civilizaciones europeas, mientras que los periodos fríos y secos se alinearon con el declive del Imperio Romano. El periodo de la Gran Migración también se vinculó a cambios climáticos adversos. Miles de años después de la catástrofe climática global que golpeó a las antiguas civilizaciones, la naturaleza nuevamente presentó desafíos. El profesor Bogolepov señaló en su artículo que las anomalías climáticas más significativas en Europa del Este ocurrieron en los años 20 de cada siglo. Si bien las sequías a menudo fueron las culpables, el exceso de humedad representaba la mayor amenaza para los agricultores europeos. Para la Edad Media, los sistemas de rotación de cultivos mitigaron algunos riesgos, pero las lluvias frecuentes aún podían devastar las cosechas. El clima húmedo dificultaba la polinización, aumentaba los brotes de plagas y fomentaba las infecciones fúngicas y bacterianas, llevando a la pérdida de cultivos. A principios del siglo XIV, el inicio de la pequeña edad de hielo trajo desafíos significativos. El enfriamiento debido a la reducción de la actividad solar y las erupciones volcánicas bajó las temperaturas, causando la Gran Hambruna de 1315 a 1317, que mató a una cuarta parte de la población urbana de Europa. El enfriamiento climático también estimuló revueltas campesinas y contribuyó a la caída de las monarquías. Europa del Este fue menos afectada por las corrientes cálidas, pero las condiciones climáticas desfavorables a principios del siglo XV empeoraron las condiciones de vida. Las fuertes lluvias se alternaban con heladas, incluso en verano, creando dificultades para la agricultura. La pequeña edad de hielo terminó en el siglo XIX y las temperaturas globales comenzaron a aumentar. Sin embargo, a principios del siglo XX se vieron continuas agitaciones climáticas.
Los avances en ciencia y tecnología en el siglo XX mitigaron significativamente el impacto de los desastres naturales en la agricultura. El intercambio de cultivos agrícolas proporcionó a los agricultores un arsenal diverso de plantas con propiedades variadas. Por ejemplo, el maíz, el principal cultivo agrícola del mundo, prospera a temperaturas superiores a 40 grados centígrados, aunque deja de crecer alrededor de los 48 grados centígrados. El aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera también permite que las plantas toleren temperaturas más altas. El trigo y el arroz modernos, a través de la selección genética y la ingeniería genética, se han vuelto más resilientes a las enfermedades y a los extremos climáticos. Si bien el uso de herbicidas y transgénicos tiene sus desventajas, el hecho de que gran parte del planeta ya no enfrente hambrunas generalizadas cada 15 a 20 años es un testimonio del progreso científico. Aunque no veo la civilización tecnológica como un beneficio inequívoco, ha abordado de manera efectiva problemas críticos que han plagado a la humanidad durante milenios. Sin embargo, también ha creado nuevos problemas. Hoy, muchos advierten sobre catástrofes climáticas globales, ya sea calentamiento o una nueva era glacial. No puedo juzgar quién tiene razón, pero basado en la experiencia de los últimos siglos, solo un mayor avance científico puede abordar estos desafíos. En esta lucha por la supervivencia, debemos seguir avanzando, para no quedarnos atrás. Gracias por su atención.